a tratar sobre el tema de la pólvora, ¿sí? Por favor, ¿están viendo el video? ¿Está proyectado el Sí, video? profe. Sí, doctor. Ya, hecho chicos, entonces, por favor, para que escuchemos y posterior seguimos con la clase. Gigantesca o el destello típico de una película de acción, ¿verdad? Pues bien, vamos a cambiar un poco esa perspectiva. En esta explicación vamos a ver la pólvora no solo como un propulsor, sino como una huella química invisible e indeleble. Es literalmente el testigo definitivo en cualquier investigación criminal moderna. Para entender esto hay que ir a lo básico. Fundamentalmente, la pólvora es como un motor termodinámico empaquetado en un espacio minúsculo. Esta mezcla química súper estable tiene un solo propósito en la vida: transformar la materia sólida en una cantidad masiva de gas en cuestión de milisegundos. Y claro, esa conversión tan bestia genera una presión extrema que empuja la bala hacia adelante con una fuerza asombrosa. Así que nuestro recorrido de hoy sigue esta estructura. Primero, los fundamentos de la pólvora. Segundo, su evolución y tipos químicos. Tercero, la física del ciclo de combustión. Cuarto, los residuos y rastros forenses. Y finalmente, su valor probatorio en juicios. Empezamos con el punto 1, fundamentos de la pólvora. Básicamente, el trabajo de la pólvora se resume en dos fases supercríticas. La primera es esa transformación química ultra rápida que crea una presión inmensa dentro de la recámara de combustión. Y la segunda es como esa tremenda expansión de volumen vence la inercia para lanzar la bala a toda velocidad a través del cañón. Vamos, es un equilibrio perfecto de fuerzas físicas extremas. Pasamos a la sección 2, evolución y tipos químicos. La historia de esta sustancia tiene una paradoja que es, sinceramente, fascinante. Imaginad esto. Todo empezó como un descubrimiento puramente accidental en la China del siglo IX por parte de alquimistas taoístas que, irónicamente, estaban buscando un elixir para la vida eterna. Buscaban la inmortalidad. Desde esos primeros fuegos artificiales, el invento viajó por la ruta de la seda, revolucionó el ámbito militar en la Edad Media y con el tiempo evolucionó hasta la eficientísima cartuchería que usamos hoy en día. Y hay un contraste brutal entre lo antiguo y lo moderno. La antigua pólvora negra era un dolor de cabeza constante. Dejaba un 55% de residuos sólidos, un humo súper denso y además compuestos corrosivos que acababan atascando el cañón. Nada que ver con el estándar forense actual, la pólvora sin humo, que reduce drásticamente esa suciedad, produce gases casi invisibles y ofrece un impulso balístico súper controlado. Un cambio radical. Dentro de esta categoría moderna sin humo, la química se ha afinado al milímetro. Los fabricantes las formulan en tres clasificaciones principales para sacarles el máximo partido. Primero tenemos las monobásicas, hechas más que nada de nitrocelulosa estabilizada. Luego están las bibásicas, que le añaden nitroglicerina para darle un empujón de energía y velocidad. Y para cosas más pesadas, las tribásicas, que incorporan nitroguanidina. ¿Por qué? Pues para enfriar un poco los gases y evitar que la recámara sufra un desgaste excesivo. Es pura ingeniería química aplicada a la balística. Nos metemos de lleno en la sección 3, física del ciclo de combustión. Cada vez que se aprieta el gatillo, se desencadena una secuencia de 4 pasos que tiene que salir perfecta en milisegundos, sin fallos. Primero, la percusión, donde la aguja golpea mecánicamente la cápsula. Segundo, ese golpe hace que el fulminante explote y lance un dardo de fuego directo. Tercero, ese fuego provoca la deflagración ultrarrápida de los granos de pólvora. Y cuarto, los gases se expanden y escupen la bala fuera del arma. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Y ojo aquí porque esto derriba un mito enorme de las películas. Hay una regla forense vital. La pólvora de un arma nunca detona, deflagra. Y hay una gran diferencia. La deflagración es una combustión muy rápida, sí, pero subsónica, pensada exactamente para empujar el proyectil. Si la pólvora detonara de verdad, lo cual es una reacción supersónica típica de los saltos explosivos como la dinamita, se crearía una onda de choque que, literalmente, haría volar el arma en pedazos. Vamos con el punto 4. Residuos y rastros forenses. Vale, una vez que ocurre esta deflagración que acabamos de ver, ¿qué nos queda en la escena? Pues los famosísimos residuos de disparo, o GSR por sus siglas en inglés. Y esta firma química indeleble tiene tres partes fundamentales. Por un lado, vapores de gases orgánicos, como nitratos y monóxido de carbono. Quieren Por otro, metales pesados transmitir clave como el o bromo, el sembrar bario y el antimonio, que en su vienen hija. directos del fulminante. Y por último, granos sólidos de pólvora semiquemada. Durante esa violenta expansión de gas, toda esta nube microscópica sale disparada y se deposita por todas partes. Cae sobre las manos del tirador, se imprende en su ropa, se pega tanto al interior como al exterior del arma y cubre los...
pasó? ¿Qué pasó? Don Alfonso dice que la fe. Seguro que cuando pensáis en pólvora, lo primero... Siglas en... Seguro que cuando pensáis en pólvora, lo que haría volar el arma en pedazos, que acabamos de ver. ¿Qué nos queda en la escena? Pues los famosísimos residuos de disparo, o GSR por sus siglas en inglés. Y esta firma química indeleble tiene tres partes fundamentales. Por un lado, vapores de gases orgánicos, como nitratos y monóxido de carbono. Por otro, metales pesados clave, como el plomo, el bario y el antimonio, que vienen directos del fulminante. Y por último, granos sólidos de pólvora semiquemada. Durante esa violenta expansión de gas, toda esta nube microscópica sale disparada y se deposita por todas partes. Cae sobre las manos del tirador, se impregna en su ropa, se pega tanto al interior como al exterior del arma y cubre los objetos que haya cerca. Esta dispersión masiva convierte una reacción química fugaz en un vínculo físico totalmente permanente con el crimen. Pero claro, la investigación no se queda solo en el tirador. En la víctima o en el blanco, los forenses buscan tres evidencias físicas clásicas. Primero, el efecto térmico, o sea, quemaduras directas si el disparo fue a quemarropa. Segundo, los tatuajes de pólvora, que son básicamente granitos sin quemar incrustados en la piel. Y tercero, los depósitos de hollín que forman los anillos de humo. Juntando estas tres pistas, los peritos pueden calcular como si fuera un puzzle la distancia exacta y el ángulo del disparo. Y para leer todas estas pistas, el laboratorio forense tiene todo un arsenal de herramientas que varían en precisión. Empiezan con pruebas químicas de color, como el test de Gries, que detecta nitritos para estimar distancias de forma presuntiva. Luego pasan al microscopio para buscar confirmación física de esos granos inalterados. Y finalmente llega el peso pesado, el estándar de oro, la microscopía electrónica de barrido, o SEM-EDX. Esta maravilla tecnológica busca esferas microscópicas de plomo, bario y antimonio, dándote una certeza científica absoluta, sin medias tintas. Y llegamos a la última parte, sección 5, valor probatorio en juicios. Aquí es donde salimos del laboratorio y entramos por la puerta del juzgado. Toda esta ciencia de la pólvora le da a la investigación la base para reconstruir trayectorias de forma totalmente objetiva. Permite confirmar con precisión científica quién es el autor material y, lo que es vital, crea una asociación indubitable entre un sospechoso, la escena del crimen y el arma que se disparó. Esta precisión científica lo cambia todo en un tribunal. Tal y como señalan los textos originales, la presencia de estas firmas químicas, cuando las analizamos con herramientas tan avanzadas como el SEM-EDX, aporta una convicción total. Esa certeza físico-química es tan contundente frente a jueces y fiscales que sencillamente elimina la duda razonable. Transforma una mota de polvo invisible en la prueba más demoledora que puedes presentar en una audiencia. Así que, para terminar, dejadme plantearos algo. Viendo todo lo que la ciencia puede hacer a día de hoy, es inevitable preguntarse: ¿cuántos crímenes de la historia, cuántos misterios que a día de hoy siguen sin resolverse, se habrían cerrado fácilmente si los investigadores de hace siglos hubieran tenido la capacidad de leer estas microscópicas huellas químicas? Es algo que, sin duda, da que pensar. Listo, chicos. En relación a eso, vamos a continuar con el análisis de lo que ya vimos anteriormente, ¿no? En relación a la pólvora, ¿no? ¿Cuándo se creó? ¿En dónde se creó? Eh, Damari, ¿se acuerda cuándo se creó la pólvora? ¿En qué siglo? ¿No? ¿En dónde se creó? En Tampoco. China se creó. Ajá, se creó en China en el siglo IX. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poco más de la pólvora en relación al aspecto forense
cómo nos sirve, cómo podemos aplicar y dentro de esto, qué es lo más viable nosotros aplicarlo en el estudio forense balístico, ¿sí? El rastro de la pólvora, primeramente, nos habla como fundamentos químicos, el análisis forense e impacto probatorio dentro de la investigación criminal. ¿Qué nos sirve? ¿Cómo aporta? ¿Y cuál es el conocimiento que debemos tener para el análisis del mismo? Hablábamos que la pólvora es el motor termodinámico del disparo. ¿Por qué? Hablábamos o explicábamos que la pólvora es una mezcla química, ¿no? Se habla sobre composiciones químicas estables diseñadas para reaccionar bajo la percusión. ¿Qué era la percusión, Evelyn? El golpe que realizaba para que el proyectil se impulse. Ya, así es. En este caso, la percusión es del golpe, ¿sí?, que realizaba mediante los mecanismos en el ciclo del disparo para que lógicamente se haga la reacción física y química dentro de la misma. La carga propulsora, donde está alojada en el interior del cartucho y actúa como el motor físico del proyectil. ¿Quién va a hacer que salga? Mediante los mecanismos del arma de fuego que tomará el cañón, ¿sí?, mediante los estriados y para salir hacia la superficie. Y la presión y gas, hablamos de un motor termodinámico porque su combustión ultra veloz genera instantáneamente un volumen masivo de gases a alta temperatura, ¿sí?, que había dos tipos de velocidades, supersónica y subsónica, ¿sí? Y se establece que de la alquimia a la balística moderna existe muchos pasos de la creación. Como les dije, desde el siglo XIX en la China, los alquimistas taoístas descubren accidentalmente la pólvora buscando fórmulas para la inmortalidad. El uso militar medieval permite que la aplicación de estos fuegos artificiales, ¿sí?, revolucionando la tecnología bélica a poner en práctica todos estos elementos ya en las diferentes guerras. Y hoy en día, la era moderna, en el estándar actual, la creación de la pólvora sin humo basadas en la nitrocelulosa es el componente principal, ¿sí?, que la cartuchería de alta potencia y propulsión sea limpia. Entonces, antes, ¿se acuerdan cuál era la primera pólvora que se estableció? ¿Quién se acuerda? La pólvora negra. La pólvora negra, así es. Esa fue la primera, la que se creó. Entonces, hoy ya tenemos una pólvora basada en nitrocelulosa que permite, en este caso, una alta potencia y propulsión limpia, en la cual se establece mediante los diferentes calibres que se utilizan en las armas de fuego para expulsar un proyectil. Y el diagnóstico, en este caso, comparativo de los propulsores. Primero, la composición de la pólvora negra a la pólvora sin humo que hoy se utiliza. Miren la diferencia, la pólvora negra, la composición que era el 75% de nitrato de potasio, el 15% de carbón y el 10% de azufre. Hoy, la pólvora sin humo, la composición es en base a la nitrocelulosa más estabilizantes que decía que se utilizaba para que el arma de fuego, ¿sí?, no tenga este calor máximo, esta fuerza máxima y el cañón no realice fisuras al disparo. La eficiencia térmica que la pólvora negra antes daba era una baja potencia, menor velocidad. Hoy en día, la pólvora sin humo, la eficiencia térmica, alta eficiencia energética, mayor velocidad del proyectil, según los calibres y la carga propulsora que podamos nosotros utilizar. La huella forense dentro de la pólvora negra hace muchos años genera un 55% de residuos sólidos de humo denso, altamente corrosivo, que hacía que las armas de fuego causen su daño, erosión y corrosión dentro de las mismas. Hoy la huella forense de la pólvora sin humo son gases casi invisibles, residuos mínimos, ¿sí?, pero esto es lo principal que nosotros utilizamos para las pruebas de GCR modernas, ¿sí?, y el estudio de residuos de disparo para determinar si una persona o no ha disparado una arma de fuego. Y hablamos de la anatomía de la pólvora sin humo, lo que hoy utilizamos. Hablábamos de 3 pasos establecidos en monobásicas, bibásicas y tribásicas, ¿sí? Las monobásicas, compuestas fundamentalmente por la nitrocelulosa, establecida y compuesta por el algodón pólvora estabilizada, y se aplica principalmente en las armas cortas y rifles de precisión. ¿Para qué? Mayor potencia, mayor precisión. Las bifásicas
que son las mezclas de la nitrocelulosa más la nitroglicerina, que ofrece hoy en día un mayor rendimiento energético y se establece la velocidad balística para establecer las velocidades subsónicas y supersónicas. Y en este caso la anatomía tribásica, que incorporan la nitroguanidina, que su función principal enfriar gases para evitar el desgaste excesivo de la recámara en las armas de artillería pesada, y en este caso permita una mayor precisión, mayor velocidad y en este caso el desgaste de las mismas. Y aquí se establece la física del disparo. ¿Cómo inicia? Mediante la deflagración de la pólvora, que es la combustión rápida con propagación subsónica, metros por segundo, que genera el empuje direccional controlado, y la detonación de explosivos, ¿sí?, que es la reacción violenta con propagación supersónica. Ahí es kilómetros por segundo, que genera una onda de choque destructiva. En este caso se establece en los principales explosivos, ¿sí?, en este caso el C4 o dinamita. Estos explosivos tienen diferente característica para que tengan conocimiento. Los explosivos, hablemos del C4, la característica es romper, fragmentar. Y dinámica, que en este caso de la dinamita, es que primero inicia con llama, calor, para en este caso producir la explosión. Pero son diferentes funciones, que es la dinamita, el C4, ¿sí?, y las pentolitas. Y el ciclo de la combustión en la recámara, para establecer mediante la pólvora todas estas funciones, es inicia primero sobre milisegundos críticos, ¿sí?, que muchas veces únicamente escuchas el sonido, pero no lo puedes ver. ¿Dónde inicia? En la percusión, donde se inicia la energía mecánica, donde el percutor impacta físicamente la cápsula iniciadora, para que se active al interior del mismo la cápsula iniciadora, la carga propulsora, y esto genera una explosión primaria, ¿sí?, donde un dardo de fuego hacia la pólvora, así como ven ustedes en la imagen. Aquí está el golpe de la cápsula iniciadora, se produce la llama y inicia la ignición. ¿Para qué? Para que la deflagración, establecido como la energía química, ¿sí?, ultra rápida de los granos de sólido de pólvora, se establezca y comience la expansión, en este caso la energía cinética, al interior del cañón, donde estos gases priorizados vence la inercia, donde impulsa el proyectil fuera del cañón. Estos ciclos de la combustión se viene establecido también como el ciclo del disparo, donde inicia y cómo comienza, ¿sí? Hablamos de la firma química de la anatomía de los GCR. ¿Qué es los GCR? Son los residuos de disparo. Graben y anoten eso. ¿Qué es GCR? Son los residuos de disparo, ¿sí?, establecidos en la evidencia química indeleble. ¿Qué quiere decir ellos? Que son granos semiquemados. Son los granos que no se producen o no se llegan a combustionar totalmente. La materia sólida arrojada fuera del cañón por la deflagración incompleta vital, para estimar, en este caso, distancias, ¿sí? Yo que sé, a corta distancia, quemarropa y larga distancia. Los gases orgánicos, que son los vapores invisibles, compuestos por nitritos y nitratos, el monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles. Y ahí hablábamos de estos GCR, que al analizar en un microscopio comparativo, o en el microscopio de residuo de disparo, analiza los tres componentes de la pólvora. ¿Cuál era, Jefferson? ¿Se acuerda? Plomo, bario y antimonio. Sí, tendrán pendiente, chicos. Eso va de ley. Y los metales pesados, como microesferas de plomo, el bario y el antimonio, originadas principalmente por el fulminante. Si no se acuerdan, está ahí para que lean. Y hablamos de la dispersión espacial, ¿sí?, de los indicios que produce la pólvora al realizar un disparo. Las zonas primarias de fijación, o donde se alojan estos residuos de disparo de la pólvora cuando realizamos
un disparo, hablamos principalmente como indicio 1 las manos del tirador. ¿Por qué? Por la posición y la distancia que existe a la deflagración de la pólvora al activar una arma de fuego, ¿sí? Y por el depósito primario del retroceso de los gases. ¿En qué quiere decir? Que los gases en la superficie al viento van a regresar, ¿sí? Posterior, donde más también se alojan según la mecánica, ¿sí?, del disparo, es que se van a alojar en la ropa del tirador o la víctima, ¿sí? En la ropa del tirador en las distancias que se establezcan. En la víctima, ¿sí?, porque se puede establecer a corto, larga o a quemarropa. Esta fijación térmica de nitritos y partículas metálicas en las fibras textiles, ¿sí?, que componen la ropa es donde se busca y se establece, en este caso, los disparos. El entorno y a la escena es la precipitación de polvo metálico sobre objetos cercanos al radio de acción, ¿sí? A dónde está establecido. Muchas veces hemos tomado nosotros muestras de GCR cuando te dicen, ¿se acuerdan lo que le pasó al vehículo del presidente de la República cuando pasó en una manifestación y hubo un orificio? Entonces, ¿cómo establecías tú si es que era una piedra, si fue un elemento contundente o fue un paso de proyectil? Al tomar las pruebas de GCR, si es que al tomar estas micropartículas que están alrededor del orificio, se establecía que estaba compuesta por estos tres componentes: plomo, bario y antimonio. ¿Qué quiere decir? Componentes de la pólvora, ¿sí? ¿Alguna citación que tenga alguna duda hasta eso? ¿No? La lectura forense, en este caso, en el blanco. Los efectos físicos y químicos siempre van a determinar la distancia, ¿sí?, de cómo fue o cómo podemos encontrar mediante la pólvora, la deflagración de la misma, ¿sí?, que ha sido o ha reaccionado un disparo a quemarropa o a larga distancia. Como ustedes ven, este es un signo. Cuando esto hay mayor presencia, este color negro, ¿sí?, es la presencia de pólvora, de gránulos de pólvoras que no han sido combustionadas a quemarropa y se impregnan, en este caso, en las fibras textiles. Como ustedes ven, el orificio, la zona de la llama, ¿sí?, el efecto térmico directo exclusivo de disparo de la boca de jarro. ¿Qué es boca de jarro? A corta distancia, quemarropa. Como segundo, ustedes ven este color azul o celeste, es el tatuaje de la pólvora, que muchas veces van a encontrar en signos en los cadáveres, ¿sí?, que es la incrustación dérmica que produce o se establece en los cuerpos o en los tejidos cuando los granos de pólvora se impregnan, estos granos no deflagrados, e indica que es un disparo a corta distancia o a quemarropa. Ustedes encuentran la presencia de eso en un cadáver, en una prenda, ¿sí? Establecemos directamente que es una área establecida para el disparo a corta distancia y quemarropa. Y el ahumamiento que ustedes ven en ese color negro, ¿sí?, es el depósito superficial de hollín originado por los gases. De igual manera, a corta distancia. Es fácil lavable también y va a delinear siempre el ángulo de incidencia hacia donde fue el disparo. De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Cuáles son las técnicas analíticas de laboratorio para establecer las composiciones, establecer dónde ha sido disparado un arma de fuego mediante la pólvora? La técnica: examen microscópico, físico, morfológico, el indicio, establecer los granos de pólvora, ¿sí?, quemados, que se establece o se puede recoger, y el valor, la confirmación morfológica, ¿sí?, cómo se establece, cómo está establecido estos restos. Los análisis químico convencional, tipo reactivo, en este caso el indicio, el compuesto derivado de la combustión y el valor identificativo de clase de cómo podemos encontrar. Y para establecer una prueba de Grace o GCR, ¿sí?, el color los establece de los nitritos y nitratos, los dos colores específicos, al establecer un colorímetro que nos va a dar esta prueba, un indicio de detección de nitritos, ¿sí?, o nitratos de los mismos, del valor, siempre una presunción esencial para mapear distancias, corta o larga distancia. Estas técnicas analíticas en el laboratorio te dicen, cuando tienes el arma de fuego,
puedes establecer la composición si una arma ha sido accionada, manipulada, ¿sí? Mediante el estudio de nitritos y nitratos, y todo esto te lleva a que todas estas pruebas que puedes hacer tú microscópicamente, análisis químico, en la prueba de Gaze o GCR, ¿sí? en el estudio, ¿sí? De la detención de nitritos y nitratos, en la detención de distancias, en la morfología que puedes establecer en el diferente tipo de munición con la fuerza de la pólvora, establecer en este caso muchos elementos que te permiten dentro de la balística hacer diferentes pruebas, ya sea en el campo o en el laboratorio, ¿sí? Y este es el estándar de oro dentro de la microscopía, ¿sí? Cómo nosotros llevamos a cabo, ¿sí?, la microscopía electrónica de barrido para establecer que la pólvora como elemento principal de la arma de fuego, ¿sí?, está y busca establecer cómo nosotros encontramos según el porcentaje cuantitativo, cualitativo de los tres componentes de la pólvora, el plomo, bario y el antimonio. Te va a permitir identificar las partículas microscópicas midiendo su morfología esférica y su composición elemental, como ustedes ven acá. Esta es la composición, así se observa, ¿sí?, en el microscopio comparativo las partículas, ¿sí?, de la pólvora establecido por el plomo, el bario o el antimonio, ¿sí?, en la cantidad que encontremos cuantitativamente, cualitativamente, ya sea en manos, en prendas o objetos, para establecer, ¿sí?, si una persona ha accionado o no una arma de fuego. Y aquí hablamos sobre una certeza absoluta, ¿sí?, que transforma el indicio presuntivo en una prueba irrefutable, en establecer que este análisis en un laboratorio te va a decir, esta persona disparó, este disparo fue a corta, mediana, ¿sí?, distancia o a quemarropa. ¿Sí, chicos? Hasta ahí alguna consulta. ¿Y cuál es la triangulación de la dinámica criminal? ¿Sí? La pólvora, establecido como el eje de la reconstrucción de los hechos, hablamos del sospechoso como autoría material. Nos avisa, nos cuenta, nos dice, determina la precisión si un individuo accionó, manipuló, manejó o estuvo cerca de una arma de fuego. ¿Sí? En la escena nos establecerá mediante la pólvora la trayectoria y distancia sobre la densidad del tatuaje y la prueba de Grace, en este caso de los GCR, que te va a permitir estimar la distancia exacta entre la boca del cañón y la víctima a lo que nosotros vimos en la imagen anterior sobre la boca de fuego, la zona donde se disparó y el ahumamiento. Y el arma, principalmente dentro de esta triangulación, es que la asociación científica que vamos a encontrar al establecer la correspondencia técnica, ¿sí?, indubitable, que quiere decir que no tenemos duda, entre el arma incautada, el cartucho percutido y en este caso el indicio balístico para realizar una comparativa. Todo lo que se compone o deja un arma de fuego, cartuchos, vainas, balas, el arma de fuego, son objeto a estudio que ya estudiamos, que ya vimos nosotros en el estudio de las armas de fuego. ¿Qué podemos hacer con las armas de fuego? ¿Qué podemos hacer con las vainas? ¿Qué podemos hacer con las balas? Entonces todo esto permite a hoy en día hacer un estudio paso a paso. Si tienes el arma de fuego, sistemas de mecanismo, aptitud de disparo, ¿sí? Si tienes la bala, al establecer los campos, los macizos, en las vainas, golpes de percusión, signos que deja el extractor, el eyector, y te va a decir lógicamente con todo lo que tú reúnas los indicios, poder establecer un estudio científico en laboratorio, en microscopía, y establecer si esa arma fue disparada o no, si fue accionada, y si los indicios balísticos corresponden al arma que nosotros hoy en día está como indubitable, que no tenemos duda. ¿Sí? Y hablamos sobre la transformación en la evidencia legal. ¿Qué nos permite la pólvora mediante la investigación científica, la investigación balística, un sustento para la fiscalía? Estas pruebas periciales de GCR mediante el residuo de disparo aportan técnico-científicamente algo objetivo fundamental para formular cargos penales, manejando las hipótesis investigativas siempre contra los infractores. Que si tú tienes una prueba, si tú tienes una hipótesis, ¿sí?, estas pruebas te van a dar la certeza, ¿sí?,
que una persona disparó o no, que una persona estuvo a corta o larga distancia o accionó una arma de fuego. La toma principal, las extremidades, posterior las prendas. Esto es de suma importancia para un análisis técnico balístico, ¿sí?, establecido en el GCR. Y la convicción en los tribunales, el peso científico, ¿sí?, elimina siempre la duda razonable, donde las audiencias orales frente a los jueces convierten en la química microscópica en sentencias judiciales irrefutables. Si tú, al establecer un estudio, ¿sí?, mediante el barrido electrónico, ¿sí?, dices aparentemente disparó, esa prueba no existe. El barrido electrónico te da una certeza científica total, que si una persona disparó o no, ¿sí?, si estuvo a corta, a mediana o a quemarropa a distancia, ¿sí? Es por eso que esta transformación de evidencia legal mediante la pólvora, el estudio de la misma, es de suma importancia dentro de la balística, ¿sí?, para establecer mecanismos, ¿sí?, funcionamientos y hoy en día ya el estudio científico de los residuos de disparo. Y la cadena inquebrantable de la verdad. Hablamos que la cadena de custodia siempre va a ser para nosotros súper importante. El dominio químico, la reacción termodinámica en el cartucho, la evolución pericial, donde la ciencia forense va a elevar lo invisible de la categoría de la prueba material al estudio microscópico de cada uno de ellos. La garantía de que tienes el estudio bien llevado es el correcto resguardo, el correcto análisis de la pólvora, siempre salvaguardando el debido proceso judicial. Si tú llevas una cadena de custodia correcta, proteges, ¿sí?, analizas, siempre estos elementos te van a permitir llegar a una verdad. Por eso es que siempre nuestro trabajo es técnico-científico, técnico en el lugar, científico en el laboratorio. Y la conclusión última es que la pólvora es el testigo silencioso, donde la ciencia dota de voz en el estrado. Decir que la balística, la pólvora, los cartuchos hablan por sí solos, mediante un correcto estudio y un buen llevado, en este caso, del manejo de los indicios en las diferentes escenas. ¿Sí? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna consulta que tengan? ¿No? ¿Les quedó claro? Sí, Radamares me entendió. Ok, chicos. ¿Alguna consulta que tengan? ¿No?